Según la función x cuadrado menos 2x más 2, determinar concavidad de la parábola, intersección con el eje Y, intersección con el eje X, coordenadas del vértice, eje de simetría, mínimo o máximo, gráfico de la función. Esos son los elementos que están solicitando en relación a esta función cuadrática o parábola. Entonces dice, según la función x cuadrado menos 2x más 2, determinar concavidad de la parábola. Letra A. Primero que nada vamos a colocar, ¿no es cierto?, a dibujar fx igual x cuadrado menos 2x más 2, donde fx igual al eje Y. Vamos a identificar los coeficientes numéricos. A vale 1, B vale menos 2 y C vale 2. También vamos a sacar una imagen de la función para irla mirando y irla estudiando también, ¿no es cierto?, a medida que vamos desarrollando el ejercicio. Ya lo vamos a dejar ahí por mientras. Entonces dice lo siguiente: según la función x cuadrado menos 2x más 2, determinar concavidad de la parábola. El valor de a es igual a 1, ¿no es cierto?, igual a 1. Como a es igual a 1 y a es mayor a 0, es concavidad positiva. La parábola se abre hacia arriba, las ramas se abren hacia arriba. Pasa por cualquier parte, ¿no es cierto?, del plano cartesiano y entendiéndose que las ramas se abren hacia arriba. Intersección con el eje Y. Para ello miramos el valor de C. El valor de C es igual a 2, ¿no es cierto? Es muy importante destacar, ¿no es cierto?, observar que el valor de C, el que nos va a permitir a nosotros identificar por dónde pasa o por dónde corta, en este caso, por dónde corta una de las ramas de la parábola al eje Y o al eje Y. Y en este caso C igual 2. Entonces, intersección con el eje Y en C igual 2, la coordenada es 0,2. La función cuadrática es x cuadrado menos 2x más 2. Intersección con el eje Y lo tenemos ya observado, ¿no es cierto? Intersección con el eje X. Acá en la intersección con el eje X, para hacer la intersección con el eje X, es necesario que Y, el valor de Y, sea igual a 0. Es decir, esta función cuadrática, x cuadrado menos 2x más 2, toma el valor igual a 0, ¿ya?, para poder calcular las raíces x1 y x2. Previamente a ello vamos a calcular el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, y reemplazamos los valores. Menos 2 al cuadrado, el valor de b menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por c, que vale 2, y eso nos da 4 por 2, 8, 8 negativo, y 2 por 2, 4 positivo. 4 menos 8 es menos 4, y acá nos dio a nosotros un valor importante, interesante de análisis, porque ese valor da negativo, ya da negativo. Esto es muy importante destacarlo porque nos dio un valor de discriminante, ¿no es cierto?, valor negativo, ¿ah?, valor negativo, ese vale menos 4. Por lo tanto, es importante destacar ese valor menos 4, porque el discriminante es menor a 0. Cuando el discriminante es menor a 0, ¿no es cierto?, no tiene solución en los reales. No corta el eje X, las ramas no cortan el eje X, porque el discriminante es menor a 0. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora que x1 y el x2 van a ser valores pertenecientes al conjunto de los números complejos. Los vamos a calcular. Entonces colocamos x cuadrado menos 2x, que es la función, más 2 igual a 0. Siempre igualarla a 0. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el valor de b, menos b, menos, con el menos da 2 positivo, más menos, el discriminante, que es menos 4, es b cuadrado menos 4ac, que es lo que está acá dentro de la raíz. B cuadrado menos 4ac, eso da menos 4, que al tiro en forma automática, ¿no es cierto?, ese valor calculado. Y ese valor menos 4, usando, ¿no es cierto?, la teoría de los números complejos, igual a 2i. Menos 4, la raíz de menos 4 es 2i. Entonces queda 2 más menos 2i partido por 2. Simplificamos por 2. 2 dividido 2 es 1. 2 dividido 2 es 1. Queda i nomás. Y 2 dividido 2 es 1. Entonces 1 más menos i dividido por 1 queda 1 más menos i solamente. Entonces un x1 vale i más i.
un x2 vale 1 menos y, el signo más y el signo menos. Entonces acá estos son números complejos, conjuntos Z, donde tenemos una parte real y una parte imaginaria. Y en conclusión, la parábola no tiene solución en los reales, no corta el eje X. Enseguida, las coordenadas del vértice, vamos a usar la propiedad menos b partido por 2a, la función que tenemos nosotros acá, esa función, ¿no es cierto?, que tenemos ahí, tiene que ser evaluada en este caso en menos b partido por 2a, esa función, para calcular el eje y. El eje y. Entonces acá nos queda en las coordenadas del vértice, vamos a calcular primero el eje x, en el eje x, el punto en el eje x menos b partido por 2a, menos con el menos, sabiendo que el b vale menos 2, ahí está el menos 2, eso da 2 con el 2 da positivo, 2 por 2, menos con el menos, más 2 dividido por 2 por 1, porque el 1 es el valor que va al lado de la x cuadrado, y 2 dividido 2 es 1. Entonces el punto en el eje x igual a 1 es el punto por donde pasa y va a pasar el eje de simetría, una línea paralela en este caso al eje y. Vamos a calcular ahora el valor de la función evaluada en menos b partido por 2a que corresponde al eje y. Entonces a una coordenada en el eje y la coordenada en el eje x ya la tenemos, que vale 1. Entonces reemplazamos ahora f evaluado en 1, ¿de quién? De esa función, de x cuadrado menos 2x más 2. 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 2. Entonces 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 2. Reemplazamos el valor de x en la función. Entonces queda 1 menos 2 más 2, eso da 1. Da 1 positivo. Entonces la función evaluada en 1 vale 1, ¿no es cierto? O el valor de y, mejor dicho, el valor de y vale 1. Entonces el vértice es igual a 1,1. Corresponde a un punto en el eje y, a un punto en el eje y, ese valor, y por lo tanto el vértice es 1,1. Una vez que ya tenemos, ¿no es cierto?, estos valores, el eje de simetría ya lo calculamos, que era b menos partido por 2a, eso dio 2 partido por 2, eso dio 1, x igual a 1. Teniendo todos estos elementos, todas estas definiciones, nos preguntan ahora cuál es el mínimo o el máximo. Nosotros sabemos que la parábola, ¿no es cierto?, era cóncava positiva, se mueve hacia arriba las ramas. Acá entonces tiene un mínimo, entonces tiene un mínimo en el vértice 1,1, y el punto mínimo es y igual 1, ese punto que nosotros calculamos acá, el y igual 1, ese es el punto mínimo, ahí está el punto mínimo, y igual 1, punto mínimo, y el vértice es 1,1, 1 en x y 1 en y, ese es el vértice. Y por ese 1, que es el punto en el eje x, ese punto que en el eje x es 1, ese punto x1 por ese punto pasa, por ese punto x igual 1 pasa una línea paralela al eje y. Esa línea paralela al eje y corresponde al eje de simetría. Tenemos también la intersección con el eje y, que era el valor, ¿no es cierto?, de c. Acá lo podemos ver, ¿no es cierto?, en la función. Aquí está la función, la podemos mover un poquito hacia abajo y hacer el estudio acá, ¿no es cierto?, y nos damos cuenta que x cuadrado menos 2x más 2 es la función, ¿ya? Y en el valor 2, en el y igual 2, cuando x vale 0, en el y igual 2, en ese y igual 2 por ahí pasa una rama de la parábola. Entonces la rama pasa por y igual 2, el vértice 1,1 y cóncava positiva hacia arriba, y no corta el eje x en ningún punto porque el discriminante salió menor a 0, es un número menor a 0, por lo tanto pertenece al conjunto de números complejos. Entonces la parábola queda de esa forma. Ese sería el dibujo de la parábola f de x cuadrado menos 2x más 2. Esas serían las consideraciones interesantes e importantes del dibujo de esta función cuadrática.